Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Estefanía Constanza Alarcón Quispe, represento al séptimo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. El día de hoy vengo a explicarles con este video acerca de las medidas cautelares, debido a que es una parte muy esencial y fundamental en el proceso penal, que nos trae mucha eficacia para poder llevar de una manera muy estructurada el proceso penal que se han llegado a someter diversas personas. Como primero y más específico, vamos a fundamentarlo en la finalidad. Esto se encuentra en el COIP, las medidas cautelares estipuladas y de protección en el título quinto, capítulo primero, como reglas generales. La o el juzgador podrá ordenar una o varias medidas cautelares y de protección de acuerdo a las previstas en el Código. La primera y más esencial es proteger los derechos de las víctimas y demás participantes en el proceso penal. Garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y la reparación integral. Evitar que se destruya u obstaculice la práctica de pruebas, que desaparezcan elementos de convicción. Cuarto, garantizar la reparación integral de cada una de las víctimas, debido a que esto es muy fundamental poder reparar en una cierta parte. Las reglas generales de las medidas cautelares y de protección. La primera, las medidas cautelares y de protección podrán ordenarse en delitos. En caso de contravenciones se aplicarán únicamente medidas de protección. En delitos, la o el juzgador dispondrá únicamente a solicitud fundamentada de la o el fiscal una o varias medidas cautelares. En contravenciones, las medidas de protección podrá disponerlas de oficio o a petición de la parte. Es decir, él lo podrá hacer netamente. Como tercero, la o el juzgador resolverá de manera motivada en audiencia, puede ser oral, pública o contradictoria. De ser el caso, se considerará las solicitudes de sustitución, suspensión y revocatoria de la medida u ofrecimiento de caución que se formule al respecto. Cuarto, al motivar su decisión, la o el juzgador considerará los criterios de necesidad y proporcionalidad de la medida solicitada. Como quinto, tenemos que deberán cumplirse en forma inmediata después de haber sido ordenada y se notificará a los sujetos procesales. La interposición de recursos no suspenderá la ejecución de las medidas cautelares o medidas de protección. En caso de incumplimiento de la medida cautelar por parte de la persona procesada, el fiscal solicitará la sustitución por otra medida muchísimo más eficaz. La o el juzgador vigilará el cumplimiento de las medidas cautelares y de protección con intervención de la Policía Nacional. En la audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de medida cautelar y protección, nos dice que aquí es únicamente cuando concurran hechos nuevos, hechos del presente, hechos que recién sean acontecidos, que así lo justifiquen o se obtengan evidencias nuevas que acrediten que los hechos antes no justificados. La o el fiscal, la o el defensor público o privado, de considerarlo pertinente, solicitará a la o el juzgador de sustitución de las medidas cautelares por otras nuevas o por otras alternativas. Como medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada, que es muy importante, sin esto, pues sería un poco complicado o no se podría llevar a cabo. Tenemos las modalidades. La o el juzgador es el único apto para que pueda imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad. La primera es la prohibición de ausentarse del país. La o el juzgador, por pedido del la o el fiscal, podrá disponer el impedimento de salida del país, que se le notificará a los organismos y autoridades pertinentes y responsables, que se realice de manera correcta bajo el cumplimiento y bajo prevenciones legales. La obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad. La o el juzgador solicitará, ordenará al procesado a presentarse ante él o ante cualquier otra autoridad o institución que se le designe, de manera periódica y regular. El arresto domiciliario. El control del arresto domiciliario
El control del arresto domiciliario estará a cargo del o el juzgador, quien puede verificar su cumplimiento a través de la Policía Nacional o por cualquier otro medio que lo establezca. La persona procesada no estará necesariamente sometida a vigilancia policial permanentemente. Esta podrá ser reemplazada por vigilancia policial periódica y obligatoriamente deberá disponer el uso de dispositivo de vigilancia electrónica. Eso es todo a lo que yo puedo acotar respecto a las medidas cautelares. Como siguiente tenemos la detención. La o el juzgador, por pedido motivado de la o el fiscal, podrá ordenar la detención de una persona con fines investigativos. La boleta de detención cumplirá con los siguientes requisitos: motivación de la detención, que es muy necesaria y elemental, motivar. Como segundo tenemos el lugar y fecha que se le expide. Tercero, la firma del la o el juzgador competente. La duración: en ningún caso la detención podrá durar más de 24 horas. La versión que tome el la o el fiscal será receptada en presencia de un defensor público o privado. En materia de tránsito es muy diferente. Cuando se trata de delitos donde únicamente existen daños a la propiedad, no se procederá en ningún caso a la detención de los conductores. Se le informará también así de sus derechos. La o el juzgador deberá cerciorarse de que la persona detenida se le informe sobre cada uno de sus derechos, que lo establece la Constitución, que incluye el conocer de forma clara las razones de su detención, la identificación de la persona que lo detiene y de la autoridad que lo ordena, los agentes que lo lleven a cabo y los responsables del respectivo interrogatorio. De esta manera, también como siguiente punto les puedo manifestar la prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva y cuáles son sus requisitos? La finalidad y requisitos: para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar al juzgador de manera fundamentada y motivada que ordene la prisión preventiva de aquella persona, siempre que concurran los siguientes requisitos. Elementos de convicción deben de ser suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. Como segundo punto, los elementos de convicción deben de ser claros y precisos, de que la persona procesada es del autor o cómplice de una infracción. 3. Tenemos los indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio y su cumplimiento o el cumplimiento de la pena en el caso de que lo sea. Como cuarto, tenemos que se trate de la infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a 1 año. De ser el caso, el juzgador, para resolver sobre la prisión preventiva, deberá tener en consideración si la o el procesado incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad. También podemos manifestar que existe la revocatoria. La prisión preventiva se revocará en estos siguientes casos. 1. Cuando se han desvanecido los indicios o elementos de convicción que lo motivaron. 2. Cuando la persona procesada ha sido sobreseída o ratificada su estado de inocencia. 3. Cuando se produce la caducidad. En este caso no se podrá ordenar nuevamente una medida o la prisión preventiva. 4. Por declaratoria de nulidad que afecte dicha medida. Es todo lo que puedo manifestar de acuerdo a la revocatoria. Como sustitución, tenemos la prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares ya mencionadas, establecidas en el presente código. En casos especiales, sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia, que es llamado grillete, en los siguientes casos: cuando la procesada es una mujer y se encuentra hasta en los 90 días posteriores al parto. 2. Cuando la persona procesada es mayor de 60 años y 5 años de edad. 3. Cuando la persona procesada
tiene una enfermedad incurable en etapa terminal, una discapacidad severa o una enfermedad catastrófica. Esto es todo a lo que puedo mencionar acerca de las medidas cautelares que están previstas en este código. Muchas gracias.